La peste de Albert Camus. La peste fue publicada en 1947, apenas unos años de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. Fue en este 2021 que pude leer esta novela. Esto lo comento porque personalmente influyeron en mí las circunstancias actuales, ya que si hubiera leído esta novela antes del 2020, probablemente mi percepción hubiera sido totalmente diferente. Para tratar de ejemplificarlo de manera más sencilla, es como querer darle a leer una novela de guerra a un habitante de un país que está en guerra. Lo más probable es que ni siquiera tenga ganas o ánimo de leerla. Y si llega a leerla, lo más seguro es que esa novela quede muy corta en cuanto a la tragedia y la realidad del sufrimiento que está viviendo esa persona, por lo que le va a resultar chocante. Esto fue lo que me pasó a mí con esta novela, lo que no significa que piense que sea mala o que ni siquiera no me haya gustado, sino que en mí influyeron las circunstancias. Dicho lo anterior, comenzamos. Toda la historia se desarrolla en Orán, antes colonia francesa y actualmente perteneciente a Argelia. Fue también la ciudad natal de Albert Camus. Orán se describe como una ciudad tranquila, sin mucha novedad, en donde cada uno de sus habitantes está ocupado en sus asuntos y en el comercio. La historia será narrada por alguien que se considera un cronista, ya que se compromete a narrar solamente lo que ha sido testigo, como un observador fiel, sin imprimir sus emociones personales en la historia. De esta manera, su crónica es narrada a través de varios personajes, pero entre ellos destaca el principal, que es el doctor Bernard Rieux. Bernard era de una familia pobre, pero había logrado sus estudios en medicina y tenía una buena reputación en la ciudad. Su esposa estaba muy enferma, por lo que sería trasladada a Francia para recibir mejores atenciones. Justamente preparando la salida de su esposa, empezó a ocurrir un fenómeno en la antes apacible ciudad de Orán. Un montón de ratas muertas empezaron a aparecer por toda la ciudad. Las ratas cada día inundaban las calles, todas muertas, por lo que llegaron a sacar hasta 8,000 en un solo día. Pero la ciudad parecía permanecer en calma aún con lo extraño de la situación. Llegó a ser tanta la cantidad de ratas muertas que finalmente empezó a preocupar las condiciones comerciales de la ciudad, hasta que un día las ratas dejaron de aparecer por completo. Rieux había sido cuestionado por el raro acontecimiento, pero tampoco parecía preocuparse mucho hasta que se cruzó con el padre Panelux, al que al ser cuestionado por el doctor, el padre le dijo que evidentemente se trataba de una epidemia. Esta respuesta lo dejó un poco impactado, ya que el doctor no esperaba esa respuesta de este personaje. Efectivamente, así como las ratas muertas desaparecieron, empezó a aparecer ahora una enfermedad en las personas, hinchazón en las entrepiernas y las axilas, y la aparición de bubones sangrantes y fiebres altas. La gente que se enfermaba tenía prácticamente como destino la muerte, pero esto, al igual que las ratas, al principio generó muy poca conmoción entre los ciudadanos de Orán. La prefectura de la ciudad empezó a realizar un registro de las muertes por la nueva enfermedad, y se reportaban a diario. Pero al principio a nadie le preocupó, porque nadie sabía nada de datos. Nadie realmente podía comparar si era mucho o poco, porque tampoco sabían cuántos morían diariamente por otras circunstancias. La esposa de Rieux ya estaba fuera de la ciudad, y le empezó a preocupar ahora la cifra de muertes, ya que parecía tener un comportamiento exponencial. Rieux consultó a un doctor de mayor edad de nombre Castel. Castel era un doctor experimentado y le dijo a Rieux que él ya conocía lo que pasaba, pero no se atrevía a admitirlo. En efecto, Rieux se oponía a admitirlo por la gravedad de la situación. Se trataba de la peste. Se llevó a cabo una junta médica con la prefectura de la ciudad y fue ahí donde por primera vez Rieux dejó caer la bomba, advirtiendo que se podía tratar de la peste. Obviamente la prefectura y otros médicos no lo tomaron bien. Era una conclusión aparentemente apresurada y de hacer el anuncio era una desgracia para la ciudad. Pero entre Rieux y Castel convencieron a los demás de tomar las medidas contra la peste. Se realizarían las pruebas y posteriormente se comprobaría si era realmente esa enfermedad. Pero por lo pronto lo mejor era tomar las medidas draconianas contra la probable tragedia. Y en caso de que los doctores se hubieran equivocado, exagerar no hubiera costado mayores vidas. Por el contrario, no tomar con seriedad la peste era condenar a su población. De esta forma se dio el anuncio en la ciudad. Se trataba probablemente de la peste y la ciudad sería cerrada indefinidamente hasta corroborarlo. Se anunciaron medidas sanitarias e incluso la incorporación de salas supuestamente especializadas para el tratamiento de los enfermos. Pero la verdad la conocía Rieux muy de cerca.
El gobierno de la ciudad no estaba preparado y las supuestas salas especializadas eran lugares improvisados. Se pidieron sueros para tratar la peste, pero estos llegarían de a poco y con retraso de otra ciudad. Además que no sabían qué tan efectivos serían estos sueros contra esta nueva enfermedad, ya que se diferenciaba de los síntomas de la peste clásica. La gente no tomó el anuncio como algo grave. Parecían sumamente optimistas, suponiendo que de tratarse realmente de la peste no debía durar mucho, a lo mucho un par de meses. Las muertes empezaron a multiplicarse, cada vez de forma más acelerada, aunque la prefectura siempre entregaba números reducidos a su población, suponiendo de forma estúpida que esa era una manera de detener la enfermedad, como si no brindar la información exacta sirviera de algo. Llegó el momento en que los números no pudieron evitarse y la población empezó a entender la gravedad del asunto, y la prefectura empezó a tomar medidas más drásticas, como la separación y la cuarentena de los que hubieran tenido contacto con los enfermos, sacrificar perros que pudieran tener pulgas y en el caso más extremo indicar un toque de queda a cierta hora. El padre Panelux dio un sermón. En él indicó a sus feligreses que como todo castigo debía afrontarse, pero el sermón incomodó a Rieux, ya que no estaba de acuerdo con la idea de aceptar un castigo cuando no conocían de qué se les acusaba. ¿Por qué toda una ciudad debía ser castigada? ¿Qué fin había en ello? Aún en contra de los pensamientos de Rieux, el sermón del padre ayudó a que la gente despertara de su letargo y tomara la enfermedad con mayor seriedad. Conforme la peste se fue apoderando de la ciudad y de la vida de sus habitantes, las personas empezaron a tomar conciencia. La situación era compleja porque en la ciudad escaseaban los suministros, por lo que el mercado negro empezó a tomar fuerza. Por las puertas cerradas de la ciudad se traficaba. Uno de los traficantes era Cottard, quien antes de la peste iba a suicidarse, pero fue salvado por uno de sus vecinos de nombre Grant. Rieux conocía a Cottard por Grant y lo atendió mientras se reponía de su fallido intento de suicidio. De forma extraña, Cottard, con la nueva situación y la peste, parecía estar de muy buen humor. Hablaba con todos de forma muy cordial e incluso había desistido de su idea de suicidarse, y se había dedicado ahora al tráfico de mercancías en el que estaba haciendo mucho dinero. Rieux era visitado a menudo por un periodista inglés de nombre Raymond Rambert. Aquel periodista había conocido a Rieux y le había causado buena impresión. Rambert estaba desesperado porque era un extranjero atrapado en aquella ciudad apestada y le decía a Rieux sobre una mujer que lo esperaba afuera. El doctor trataba de tranquilizarlo, haciéndole ver que ahora era parte de la ciudad, y la responsabilidad que tenían no solo hacia la ciudad, sino hacia el mundo. Pero Rambert era muy insistente, y le revela que intentaría escaparse. Aun en contra de lo que sabía Rieux, este no detendría a Rambert, ya que decía entenderlo. La ciudad se volvió sombría, puertas cerradas y gritos de dolor al interior de las casas, ventanas cerradas cuando antes estaban abiertas de par en par. Lo más cotidiano antes se volvió ahora extraño y difícil de ver. Los perros y gatos eran sacrificados en la calle porque las pulgas transmitían la enfermedad de las ratas muertas, por lo que se escuchaban disparos a diferentes horas del día. La peste fue confirmada, pero no se trataba de la bacteria clásica, por lo que Castell se dedicó a formular un nuevo suero, que funcionaría contra este nuevo tipo de peste. Pero pasó algún tiempo y esta nueva peste también había presentado ya una nueva forma entre la población, ahora como un tipo de peste pulmonar con otro tipo de síntomas. Jean Tarrou tenía un tiempo habitando en Oran antes de la peste y vivía cómodamente de sus rentas. Se había propuesto ahora ayudar de una forma más efectiva y le dijo a Rieux que intentaría conformar brigadas que atendieran la enfermedad, pero faltaría personal, por lo que probablemente necesitaría voluntarios. El primero que se unió a Tarrou fue Grant. Grant era un tipo bastante amable y de buen espíritu. Tenía un trabajo mal pagado antes de la peste. No pudo terminar su instrucción académica y con la promesa de un trabajo en el que podría escalar, terminó sumergido en un empleo mediocre y con una promesa incumplida de mejora laboral. A causa de su mala situación económica, fue dejado por su mujer a la que no había dejado de amar, pero no pudo decirle nunca que no lo dejara. Grant tenía en la mente la escritura de un libro, y siempre circulaba en su cabeza que no podía encontrar las palabras adecuadas. Su sueño era que algún día alguien leería su texto y se quitarían el sombrero como símbolo de aprobación. Con emoción, Grant le leía algunas líneas a Rieux y éste a veces lo ayudaba en la búsqueda de mejores palabras o términos.
Grant ayudaba de forma muy efectiva en el grupo de Tarrou con los registros y siempre mantenía el ánimo y su interés en su proyecto personal del libro. Tarrou era un tipo de condición física imponente, de hombros anchos y de fuerte vitalidad. No había nacido en pobreza y le confesó a Rieux que tampoco era un hombre de fe, pero que aún así, siendo ateo, buscaba ser un hombre santo. Estaba decidido a ayudar en la peste y esto era porque había conocido el mal aceptado en la sociedad. Le cuenta a Rieux un recuerdo de su infancia, donde veía con orgullo a su padre que era un juez. Él imaginaba como niño que su padre hacía siempre lo correcto, hasta que un día presenció uno de los juicios en donde el acusado miraba a todos con miedo. El dictamen dicho por su padre era la muerte, y vio el terror en los ojos de aquel acusado. Aquella imagen destruyó el orgullo que él sentía hacia la labor de su padre, y se cuestionaba cómo podía ser correcta ese tipo de condena, por lo que desde ese momento se había propuesto jamás contribuir a la pérdida de una vida, así fuera sustentado por la ley. De esta manera, Jean Tarrou era un idealista. El periodista Rambert, que seguía intentando escapar, había conseguido a través de Cotard conectarse con personas que le aseguraban sacarlo de la ciudad, obviamente de forma clandestina. Pero sus planes se vieron frustrados continuamente. Cuando finalmente hubo la posibilidad de salir, Rambert se reunió por última vez con Tarrou y Rieux para despedirse. Rieux no iba a impedírselo y le deseaba la mejor de las suertes. Rambert se había sentido ofendido por la aparente actitud amable, pero a la vez indiferente del doctor Rieux, acusándolo de no saber lo que él sentía, porque no tenía a un amor esperándolo afuera. Rieux simplemente salió del cuarto y antes de salir, Jean Tarrou se dio la vuelta y le indicó a Rambert que era todo lo contrario, contándole que la esposa de Rieux estaba fuera desde el inicio de la peste y que además estaba enferma. Aquella revelación cambió la decisión de Rambert, y por fin pudo notar lo egoísta que estaba haciendo con toda la situación y con los propios sentimientos del doctor Rieux, por lo que desistió de fugarse, y al día siguiente se presentó con Tarrou para unirse a sus brigadas. Hubo un momento de quiebre para todos los personajes, que fue la enfermedad de un pequeño niño, el hijo del juez Othon. El juez había sido aislado en cuarentena y le pedía fervientemente al doctor Rieux que hiciera lo posible por su hijo. Apresurados y desgastados por la enfermedad, el doctor Castell decidió probar su nuevo suero en ese niño y esperar que éste reaccionara favorablemente. Suministraron el suero al pequeño y esperaron junto a su cama. Tarrou, Rieux y el padre Panelux estaban ahí. La espera fue una tortura para los testigos, ya que ellos presenciaron el sufrimiento de esa inocente criatura. Los doctores no eran ajenos a la muerte infantil, y estaban acostumbrados a dar esas terribles noticias por la peste, pero nunca habían sido testigos presenciales de todo el sufrimiento de un niño antes de morir. El suero no había funcionado, y el niño había muerto. Rieux estaba molesto y descargó por un breve momento su furia sobre el padre Panelux, preguntándole cuál era el caso del sufrimiento de ese inocente. El padre Panelux también estaba conmovido, y lo invitó a su siguiente sermón, ya que podría interesarle. Desde hace tiempo el padre preparaba un ensayo donde se cuestionaba si un cura debía acudir al médico. En el sermón, Panelux hizo cuestionamientos que a vista del doctor Rieux circulaban peligrosamente los caminos de la herejía. El purgatorio no existe en los tiempos de peste, decía Panelux a sus feligreses, y parece que existen los males justificados y los que no tienen justificación. La fe, en los tiempos de peste, lo debe ser todo o no debe ser nada. No hay un lugar intermedio y aquello del purgatorio era una invención. Recordaba los tiempos de otras pestes y cómo de 73 curas solo 3 sobrevivieron, y de esos 3 solamente uno quedó para seguir sirviendo en la iglesia. Así, como aquel hombre que quedó solo, debían resistirlo todo. Para Rieux, que era visiblemente ateo, la idea de Dios no le gustaba, ya que de existir era innecesaria la existencia entonces de los sacerdotes, y de aceptar la idea de Dios requería de un abandono total, que a su entender nadie se abandona de esa forma. El padre Panelux se unió a las brigadas de Tarrou, y nunca rechazó ningún trabajo. Siempre fue de los primeros y siempre se mantuvo cercano a la gente. Un día cayó enfermo, pero no quiso que ningún médico lo atendiera. La mujer que lo cuidaba quiso insistir, pero él siempre se negó a ser atendido por un médico. Tomó una cruz que estaba en su cuarto y la mantuvo junto a su pecho. Al pasar de los días, Panelux ya había muerto.
Pero Ryux no se lo explicaba, porque sus síntomas no coincidían con los de la peste en ninguna de sus formas, por lo que su muerte fue la única que se declaró como sospechosa. Desafortunadamente, el ser humano parece adaptarse a todo, incluso a las condiciones más inhumanas. Los ciudadanos de Orán se hicieron insensibles de lo que pasaba. La muerte ya era común, aun con las cifras crecientes, y las chimeneas encendidas todo el tiempo eran parte del paisaje cotidiano. Gritos de dolor al interior de los edificios y familias separadas por el aislamiento y la cuarentena, todo aparentemente aceptado. El nuevo suero no había funcionado y el panorama era desolador. Lo más terrible con este tipo de situaciones, y que la mayoría es incapaz de notar de inmediato, es la anulación del porvenir. En cierta medida, la mayoría es ignorante o ingenua, esperando siempre que todo tenga que pasar rápido y para bien. Nadie espera ver su porvenir anulado. Planean un futuro y lo que harán cuando pase la mala racha, mientras que para algunos esa mala racha terminó con su propia muerte. Al tiempo, también cayó enfermo Grant. Sufría por su amada, a la cual nunca pudo retener con palabras, dejando que se fuera. Resignado a morir, Grant pidió que le trajeran su texto en el que había trabajado tanto tiempo, y lo aventó a la chimenea. Ahora solo deseaba poderle escribir a su mujer y estar con ella de nuevo. De manera sorpresiva, Grant no murió, tuvo los síntomas de la peste, pero se había recuperado a los días, por lo que dejó sumamente extrañado al Dr. Ryux. Un día comenzaron a aparecer ratas vivas en la ciudad, y de a poco empezaron a llegar los gatos. Esto parecía ser un aviso de que la enfermedad se había desgastado. Era posible que hubiera un fin a la peste, pero la prefectura no se apresuró a indicar nada, ya que nada era seguro. En otras ocasiones había parecido tener buenas señales, y la enfermedad regresaba con más fuerza. Ante la posibilidad de que la peste pudiera terminar, el único que parecía estar preocupado era Cotard, que hasta entonces parecía haberla pasado muy bien. Fue Cotard quien le contó su situación a Tarrow y al Dr. Ryux, aunque ellos ya sospechaban algo. Cotard era un criminal. No recibiría pena de muerte porque no había asesinado a nadie, pero sí merecía la cárcel. Cotard decía entender a la gente de la ciudad porque antes de la peste él ya tenía su porvenir aniquilado. Él ya había vivido la desesperación y el dolor antes que cualquiera en la ciudad y mucho antes que la peste. Él era un fugitivo de la ley y por eso había decidido suicidarse. Pero la peste le trajo una nueva situación. Ya que la peste ocupaba todos los esfuerzos de la ciudad, algunas actividades se vieron pausadas o simplemente canceladas, como el seguimiento de los delitos anteriores y los juicios. Así, mientras para todos los demás la peste era una tragedia, para Cotard era una nueva oportunidad. De hecho, él no le tenía miedo a la peste, ya que según sus propias creencias, un condenado ya no podía morir. Pero ahora veía frustrada su nueva vida por la posible finalización de la peste y el regreso a la vida normal, lo que significaría que volvería a ser un prófugo. Ryux intentó calmarlo. Si las cosas tomaban su ruta normal, tardarían un poco en restablecerse todos los procesos, tal vez ya ni siquiera lo buscarían. Con esas palabras, Cotard pareció calmarse, pero internamente deseaba que la peste no terminara nunca. Las muertes y la enfermedad empezaron a descender. Con los números favorables, la prefectura anunció el fin de la epidemia, pero no se abriría la ciudad hasta una cierta fecha que consideraban era la apropiada para estar completamente seguros. De esta manera, se tuvo un sentimiento mixto entre los ciudadanos, algunos de alegría por el fin de la enfermedad y la apertura de la ciudad, pero por otro lado, la desolación de los que aún tenían familiares enfermos en los hospitales. Las medidas sanitarias y los sueros que antes no funcionaron ahora parecían tener el efecto esperado. Casi eran los últimos días antes de volver a abrir la ciudad cuando Jean Tarrow cayó enfermo. Sin duda era la peste, pero en Tarrow se habían presentado los síntomas de los dos tipos de peste, como si la enfermedad quisiera torturar a una última víctima con todo su poder. Ryux, en compañía de su madre, decidieron cuidar a Tarrow. Él permanecía postrado con los dolores de la enfermedad, mientras en las calles se retomaba la vida y los ruidos de los festejos. Por momentos, el Tarrow enfermo lanzaba una sonrisa a sus cuidadores y trataba de mantener el mejor de los ánimos. Así como otros casos, incluso los inexplicables, Ryux esperaba que su amigo mejorara, pero las condiciones decían otra cosa. Tarrow empeoraba, hasta que finalmente falleció. El mejor amigo de Ryux durante la peste no pudo sobrevivir ni con toda su voluntad ni con todo su buen ánimo. Después de un par de días, Ryux recibió una carta de su mujer.
La leyó, pero no hizo gesto alguno. Su madre le preguntó por lo que decía la carta y sin mostrar ningún tipo de afectación, Rieux le dijo a su madre que su mujer ya había fallecido. La ciudad volvió a abrir sus puertas. Los de adentro estaban emocionados y los que llegaban tenían aún temor. De nueva cuenta, los escenarios eran mixtos. Los de adentro, que esperaban a alguien que venía de fuera a verlos, y los de afuera, que llegaban pero no eran recibidos por nadie. Solo para enterarse después que sus familiares yacían entre un montón de cuerpos en alguna fosa común o habían sido incinerados. La alegría y el dolor mezclados en el mismo espacio y al mismo tiempo. En este punto se nos revela el secreto de esta crónica. El cronista de esta historia es el propio Dr. Rieux. Rieux termina su crónica narrando el último de los eventos. Junto a Grant pasaron por donde ocurrió una balacera mientras en toda la ciudad explotaban festejos. Era de la ventana de Cotard de donde salían disparos y la policía le regresaba las ráfagas, hasta que finalmente lograron sacarlo de su escondite. Todo ese acto de locura de Cotard era su último intento por no regresar a como estaba antes de la peste. Aún con la escena extravagante de la captura de Cotard, Rieux no se atrevió a juzgarlo. Rieux le preguntó a Grant por su texto, ya que lo había quemado, pero Grant le dijo que todo lo recordaba y le leyó una parte. Ahora era una carta que enviaría a su esposa. El Dr. Rieux, por último, fue a ver a un viejo asmático que frecuentó con regularidad durante toda la peste. Cuando lo encontró, tuvo una breve conversación con él y fue a la azotea a observar la ciudad. Todo eran ruido, luces y festejos. La ciudad se alborotaba de nuevo. Tarrou, Cotard, aquellos y aquella a quienes el Dr. Rieux había amado, ahora estaban muertos o eran culpables, y la ciudad ya los había olvidado. Finaliza su crónica diciendo que algo que se aprende en medio de las plagas es que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Rieux sabía que no era una victoria definitiva. La ciudad festejaba, pero los ciudadanos desconocían que su felicidad estaba siempre amenazada. Había cosas en los libros que ellos desconocían, como el hecho de que el bacilo puede preservarse en las cosas, en un mueble, en una tela o en una vasija, esperando pacientemente a despertar a las ratas y mandarlas a morir a una ciudad dichosa. De esta manera termina La peste de Albert Camus. Como una curiosidad, la novela indica que La peste inicia por ahí del mes de abril y termina en febrero. De forma premeditada, se nos dice que todo inicia en la década de 1940, pero no se especifica el año exacto, como tampoco indica el año en el que termina la peste en la novela, por lo que podemos concluir que pudieron durar años en ese encierro. Históricamente, la peste bubónica ha aparecido en diferentes periodos, el primero conocido como la plaga de Justiniano en el siglo VI, teniendo una duración estimada de 8 años. Una segunda aparición en los continentes europeo y asiático en el siglo XIV, recibiendo el nombre de la peste negra, y que duró aproximadamente 5 años. Albert Camus no fue un oráculo que adivinó a lo Nostradamus lo que viviríamos a inicios de este 2020. Fue su excelente trabajo histórico y las debilidades sociales que se repiten una y otra vez lo que llevaron al autor a hacer que esta novela parezca casi una profecía de lo que actualmente sucede. En su propia novela lo advierte: lo que ahí sucedió, sucederá de nuevo y volverá a perturbar la paz y felicidad de alguna otra ciudad. Además, la novela parece tener un sentido más amplio que solamente el contexto de la peste y la enfermedad. La peste parece un vehículo para una condición más amplia y filosófica. Las tragedias simplemente ocurren, como puede ser una enfermedad, un terremoto, una guerra o una helada, y de cuando en cuando ponen de cabeza la vida de las personas, trastornando su futuro y su porvenir. La tranquilidad que los ciudadanos de Oran disfrutan una vez que la peste había terminado era temporal, ya que el personaje del Dr. Rieux sabe que no es una felicidad duradera. La bacteria de la peste está escondida, esperando su momento para reaparecer. Tomando en cuenta las fechas en que debió escribirse esta novela y su publicación, Camus parece plasmar sus impresiones en cuanto al pueblo francés antes, durante y después de la ocupación nazi. Que su protagonista sea un médico responde también a esa percepción atea del autor. Rieux, como personaje, es frío, apático y gris. Casi nunca se muestra conmocionado por nada. Siempre está agotado por los esfuerzos de su trabajo y la única ocasión que se le nota alterado es en una breve confrontación con el padre de la iglesia. Al final nos enteramos que Rieux fue el cronista de la historia y dice que no plasmó sus emociones en su crónica
porque no quiso influir en la historia de los demás compañeros, ya que él mismo compartía los mismos sufrimientos. Camus lo que obtiene de la peste es que no tiene sentido. No existe un fin superior en este sufrimiento. Es solamente una tragedia que ocurre y que volverá a ocurrir. No existe un propósito divino, superior o de cualquier tipo. Y lo que concluye es que en tiempos tan trágicos como es una peste o una plaga, son más las cosas admirables en los hombres que las cosas despreciables. Y aquí, como lo dije al principio, esta novela es donde me resultó chocante, por el entorno y las experiencias que he vivido con la presente situación. Enfermedad, confusión, muerte, desempleo y un largo etcétera, es lo que me ha tocado presenciar y vivir. Me parece que está muy bien documentada la novela, tanto así que parece que describe mucho de lo que nuestros países han transitado con la actual contingencia sanitaria, pero es en otra parte donde la novela se queda corta para mí y choca con mi realidad. Camus parece evocar la bondad humana en tiempos difíciles, y en parte es verdad. En tiempos difíciles algunos sacan lo mejor de ellos, pero también saca lo peor de otros. Personalmente he visto cómo hubo acaparamiento de productos básicos para revenderlos hasta en 5 o 6 veces su costo, bajo el despreciable pretexto de la oportunidad, y no pude ver más que mezquindad y miseria en ese acto. Precisamente, uno de los personajes de la novela es un criminal, que además está conforme con la plaga porque la justicia ya no lo busca, y empieza una vida de traficante en el mercado negro. Pero Camus lo justifica inmediatamente con la idea de que todos merecen su amor, y es ahí donde me resulta chocante, porque no puedo entender que se busque justificar a alguien que está contento, mientras a todos los demás se los está llevando la tristeza y la enfermedad, que además es un criminal y que además se enriquece traficando en el mercado negro. La visión de la novela de Camus es atea, pero con estos giros e interpretaciones de algunos personajes, siento que resulta demasiado contradictoria, queriendo llevar al hombre a un estado de nobleza casi divina. En esa balanza imaginaria que propone Camus, le da mayor valor a lo bueno en el hombre, pero me es imposible conectar con ese sentimiento, precisamente porque al confrontar mi realidad, si en verdad lo bueno fuera más que lo malo, muy diferente sería todo, y lo único que puedo ver en este momento es que todo está de cabeza y podrido. Camus trata de llevar el mensaje de que las tragedias unen a las personas más diversas y opuestas en términos ideológicos, llegando a formar amistades y amores que duelen después de su pérdida. Pero es precisamente esto lo que vuelve a chocar con mi propia experiencia. En la actual enfermedad me di cuenta que si antes podías tener muchos amigos, en realidad solo tenías uno, que algunas cosas las compraste más caras porque alguien vio la oportunidad de lucrar con tu necesidad, que las ideologías no se unen y que en cambio se utilizan las desgracias para fines particulares y políticos, que no todos los doctores son tan nobles como el protagonista de esta novela, y que mucha gente ha sido incapaz de hacer un simple gesto de educación y respeto hacia el semejante, como es utilizar un simple cubrebocas. Son todo este conjunto de situaciones y experiencias propias las que finalmente no me dejaron contemplar esta novela de otra manera. Y por esto mismo me resulta chocante ese buen deseo del autor de suponer que hay más cosas admirables en las personas que cosas despreciables. Pero bueno, eso obviamente es simple interpretación mía, y como dije desde el principio, las circunstancias obviamente me llevaron a tomar esta visión, que seguramente en un ambiente totalmente diferente y con un contexto totalmente diferente al que hemos estado viviendo, la novela no hubiera generado ese impacto en mí. Pero bueno, déjame saber si ya habías leído esta novela y si lo hiciste antes o durante la actual contingencia sanitaria. Si la leíste recientemente, ¿llegaste a sentir algo similar a lo que yo aquí comento, o por el contrario la disfrutaste aún más? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal.